Bien, jóvenes, en esta oportunidad vamos a revisar el ejercicio del ensayo número 3, ¿bien? En donde tenemos lo siguiente. Nos pide un ejercicio que podamos responder la siguiente pregunta. Dice, desarrolla un algoritmo que sea capaz de recibir un número y calcule el número par siguiente, ¿bien? Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer este ejercicio? En realidad, para poder trabajar con los múltiplos de 2. En el fondo eso no me está pidiendo, ¿verdad? Un número par es múltiplo de 2. Entonces eso es importante de entenderlo. Bien, entonces según el ejercicio yo tenemos lo siguiente. Tenemos mi cajita que va a ser un programita, ¿cierto? Aquí está mi programa, ¿bien? Y este programita yo le tengo que pasar un número, ¿verdad? Eso es lo que dice el ejercicio. Si yo le paso el 3, él me tiene que responder el par siguiente, es el número 4. Bien, por ejemplo, si tengo el mismo caso, mi algoritmo, si yo le paso el número 8, él me tiene que responder 10, ¿cierto? Y otro ejemplo, si yo le paso en este caso el número 11, él me tiene que responder que el par siguiente es el 12. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que si el número es impar, le tengo que sumar ¿cuánto? 1. Y si el número es par, le tengo que sumar al número 2. Bien, y eso es todo. Mira, aquí el número 11, ¿cómo es? Es impar, entonces le tengo que sumar 1, igual que el de acá, ¿verdad? Pero si el número fuera par, por ejemplo, le ingreso el número 22. Bien, ahí. ¿Qué número me debería dar ahí entonces? El 24. ¿Y cuánto le sumamos? Le sumamos 2. Bien, por lo tanto, eh, eso es el primer análisis que tenemos que saber. Ahora, ¿cómo yo sé si el número es par o impar? ¿Verdad? A lo mejor se están preguntando eso. Entonces, eso es muy fácil de deducir porque en este caso aquí lo importante que tenemos que pensar aquí es en el operador mod. Por ejemplo, les voy a poner lo siguiente, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien. Mod. 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 Mod, 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 mod y mod. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 y 2. Bien. Entonces yo les voy a hacer la siguiente pregunta acá. Bien. 1 mod 2, ¿cuánto me da eso? Lo más probable es que lo pensaron, dijeron 0 a lo mejor, se equivocaron, ¿verdad? Pero aquí el operador entre estos dos es 1, ¿cierto? Aquí esto ¿cuánto me da? 0. Esto ¿cuánto me da? 1. Esto 0. 5 mod 2 es 1, 0, 1, 0, 1 y 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que rescatar de esto? Miren, cuando yo hago una operación mod y si el resultado me da 0, puedo deducir algo, ¿no? Miren, perdón, casi, ahí. Ahí tenemos otro 0 y ahí tenemos otro 0, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros analizamos este cuento, tenemos que el 2, el 4, el 6 que me dio 0, el número 8 también me dio 0 y el número 10 también me dio 0. ¿Qué vendría siendo esto? Estos son múltiplos de 2. Cuando me da 0, ¿cierto? Cuando un número n mod 2, si me da 0, entonces tengo que decir que es múltiplo de 2, que nosotros básicamente lo conocemos como par, ¿cierto? Ahora, si yo les digo esto, miren, por ejemplo, bueno, limpio esto de aquí, y yo digo a esto ahora, miren, 14 mod 7. ¿Qué podemos decir? Esto me da 0, ¿no? Sí, me da 0, ¿verdad? ¿Qué podemos decir entonces? Que el 14 es múltiplo de 7. Bien, eso es lo que podemos decir. ¿Qué podemos decir también? Que el 7 es un divisor del 14, ¿vale? De esa forma. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos lo siguiente, que cuando queramos trabajar con los pares, impares o múltiplos de lo que sea, el resultado que ustedes van a tener que, o lo que tienen que pensar inmediatamente ahí es en el operador mod. Bien, ahora, en este caso, según el ejercicio, yo le tengo que pasar un número, ¿cierto? Un número n a mi algoritmo.
Entonces tengo que primero, dentro de mi cajita, lo que tengo que hacer dentro es preguntar si el número es par o no, ¿cierto? Y aquí volvemos a la misma pregunta de siempre. Miren, n. Tengo dos alternativas, o es par o es impar, ¿cierto? ¿Y eso cómo lo resolvemos en PCIN? Si el número mod 2 me da 0, según lo que analizamos en un principio, entonces, ¿qué va a pasar ahí? El número es par, ¿cierto? Entonces, aquí hago todo lo que tenga que ver con los pares y la primera alternativa ya la solucioné. Si no, como me queda otra alternativa, va el si no. Y si no, es porque me queda la última. Aquí hago todo lo de los impares. Fin sí. Bien. ¿Qué tendría que hacer aquí si es par? Le tengo que sumar 2. ¿Qué tengo que hacer si es impar? Le tengo que sumar 1. ¿Cómo quedaría esto en PSeInt entonces? En PSeInt haríamos lo siguiente, miren. Primero definimos nuestras variables, que en este caso sería definir n como n y siguiente, o total, como le quieran poner, como real. Bien, ahí está. Y pedimos el número. Ingrese número. Leemos n. Y hacemos la pregunta de rigor. Si n mod 2 es igual a 0, estamos preguntando ahí, ¿el número es par? Si el número es par, entonces total va a ser igual al número que yo ingresé más 2. Bien. Si no se cumple eso, entonces total va a ser igual al número más 1. Bien. Y posteriormente escribimos el total. El número o el par siguiente es, y colocamos total. Bien. Entonces, si lo ejecutamos, fíjense bien, si ingreso el número 1, me debería decir que el par siguiente es el número 2. ¿Por qué? Porque 1 mod 2 no es 0, lo vimos, ¿cierto? Entonces se le suma al 1 un 1. Bien. Ahora, si yo pongo aquí el número 22, que se cumple el sí, entonces me va a decir que el par siguiente es el número 24. Bien. Entonces, fíjense que ahí ya tenemos listo nuestro primer ejercicio que tiene que ver con los números pares. Ojo con los números pares, ojo con eso, ¿ven? Porque son muy importantes a la hora de resolver ejercicios del tipo primo, del tipo divisor, del tipo múltiplo. Bien, espero que les sirva y obviamente que tomen apuntes. Bien, hacemos la pausa para después seguir con el siguiente video. Bien. Bien, siguiendo con el tema del ensayo, ejercicio número 2. Bien, el ejercicio número 2 dice lo siguiente, dice, desarrolla un programa que reciba el sueldo de un trabajador. Bien, entonces me imagino que ustedes ya están rayando, me imagino que ustedes ya están haciendo el cuento, ¿cierto?, de ir, en este caso, armando su idea, van a tener su cajita, ¿cierto? Y según lo que dice el ejercicio, yo le tengo que pasar el sueldo de un trabajador, por ejemplo, 100.000 pesos. ¿Y qué tiene que pasar con eso? Dice, si el sueldo es 300.000, debe tener un bono de 10.000 pesos. Entonces, si fueran 100.000, ¿tiene bono? Todavía no. Después dice, el sueldo es 400.000, debe tener un bono de tanto. Y si el sueldo, bueno, aquí hay un error también ahí ese error, ahí debería decir el sueldo. Si el sueldo es de 500.000, debe tener un bono de 300.000. Bien, tampoco tiene bono, ¿cierto? Ahora, me dice, pero si en cualquier otro caso, bien, en cualquier otro caso, el bono debe ser del 15%, bien. Entonces, como es otro caso, debería calcular el 15% de mi sueldo, que serían 15 luquitas, ¿cierto? Y ese vendría siendo mi bono, ¿bien? Ahora, según los casos, tenemos varias alternativas, ¿cierto? Entonces me imagino que también ya eso lo están analizando y obviamente tengo el sueldo del trabajador y tengo varias alternativas. La primera alternativa es que sea 300.000, ¿cierto? La segunda alternativa es que sea 400.000. Y la tercera alternativa es que sea 500.000. Y la cuarta alternativa, otro, ¿verdad? Entonces tenemos 4 alternativas para poder calcular el sueldo de un trabajador. Bien, lo que hay que mostrar por pantalla entonces es el bono obtenido por el trabajador
y también cuánto es el sueldo final. Bien, entonces, según esta estructura, que me imagino que también lo están analizando, es la pregunta, ¿verdad? Si el sueldo es igual a 300.000, ¿cierto? Ahí. Entonces, hago todo lo que tenga que ver con los 300.000 y esto queda descartado. Recuerden que eso va a tener un fin sí. Y me quedan tres alternativas, entonces pongo el si no y el sí, ¿cierto? Y pregunto ahora por la otra alternativa. Si el sueldo es igual a 400.000, entonces hago todo lo relacionado con los 400.000, tacho la alternativa, luego coloco el si no porque me quedan dos alternativas y finalizo el fin sí de ese sí que está más al interior. Luego, como me quedan dos alternativas, va otro sí acá, y este sí sería si el sueldo es igual a 500 lucas, ¿cierto? Entonces hago todo lo relacionado con 500.000 pesos y tacho la alternativa, y si ya no se cumple eso es porque él ingresó un sueldo distinto de 300.000, 400.000 y 500.000, y hago todo lo relacionado con respecto a la última alternativa y termino el fin sí. Más o menos esa sería la estructura que ustedes tendrían que armar en lo que es PCIN. Recuerden que el fin sí se va cerrando solo en PCIN y eso es lo que tienen que preocuparse, de que todo cierre correctamente. Por lo tanto, ¿qué necesitamos calcular? También el descuento y el total final de nuestro sueldo. Bien, entonces esto es muy similar a un ejercicio que vimos hace poquito en los videos anteriores. Bien, entonces vamos a nuestro PCIN para poder evaluar. Voy a grabar este como ensayo 3, ejercicio 1, y posteriormente también vamos a crear nuestro archivo nuevo. Vamos a definir entonces nuestras variables, ¿cierto? Que vamos a ocupar, que es el sueldo del trabajador, el bono que vamos a obtener y obviamente el final, ¿cierto? El final que sería el sueldo. Esto obviamente va a ser como real. ¿Qué vamos a solicitar entonces según el análisis que habíamos hecho en un principio? Vamos a solicitar solamente el sueldo del trabajador, ¿cierto? Que ahí está el sueldo del trabajador y vamos a leer el sueldo. Y según la estrategia que nosotros habíamos visto acá, tenemos que hacer las preguntas de rigor. Si el sueldo del trabajador son 300.000 pesos, entonces hacemos el cálculo del bono, ¿cierto? Bono es igual a sueldo por el bono es de 10%. 10, 20 y 30 va subiendo, ¿cierto? 10% o 0.10. No es necesario calcular el final, lo vamos a explicar después, porque el final se va a calcular en cada uno, se va a repetir el proceso, ¿verdad? Entonces no es necesario. Si no, ¿qué hacemos? Me quedan más alternativas, entonces hago un sí. Si sueldo es igual a 400.000, entonces el bono va a ser igual al sueldo por el 0.20. Bien. Si no, me quedan más alternativas, ¿cierto? Entonces hago otro sí. Si el sueldo es igual a 500.000, ahí, 500.000, entonces el bono va a ser igual al sueldo por 0.3. Bien, eso es lo que dice el ejercicio, ¿verdad? Vamos a revisar acá por el 30%. Y si ya no me quedan más alternativas, ¿cierto? Si no, no me quedan más alternativas, pero me dice que el bono igual va a tener un bono, ¿cierto? Hay que calcular un bono, que en este caso es por 0.15. Bien, ahí está. Obviamente ahí está toda mi estructura de condición anidada, ¿cierto? Recuerden que solamente va a entrar a una de estas alternativas, que son 1, 2, 3 y 4 alternativas. Entonces aquí calculamos el sueldo final, que ojo aquí, como es un bono, es el sueldo más el bono. Bien, entonces finalmente aquí escribimos el bono obtenido por el trabajador y el sueldo final,
que ahí estaría. Bien. Al ejecutarlo, si se dan cuenta ahora, si ingresamos los 100.000 pesos que en un principio analizamos, ¿qué me debería dar entonces? ¿100.000 pesos es 300.000? No. Hago la pregunta. ¿Es 400.000? Tampoco. Ejecuto todo esto. ¿Es 500.000? Tampoco. Entonces llegué hasta aquí, no tengo más alternativas, solamente tengo un proceso y que es calcular el bono con un 15%. Damos un enter y el bono son 15 luquitas y mi sueldo final serían 115.000 pesos. Bien. Ahora, si yo digo 500.000 pesos, entonces mi bono son 150.000 pesos y el sueldo final serían 650.000 pesos. Bien, entonces ahí ya tenemos listo el ejercicio número 2. Recuerden que es muy importante el análisis y entender muy bien lo que son las estructuras múltiples. Bien, si es necesario hacer la traza, hagan la traza porque así también van a ir aprendiendo cómo funciona cada una de estos casos y de estas instrucciones. Bien, hacemos la pausa para seguir con el tercer ejercicio de este ensayo. Bien, bien, volviendo con el ensayo número 3, entonces vamos a revisar el tercer ejercicio que tiene que ver con lo siguiente. Dice, generar un algoritmo que permita al usuario ingresar un número por teclado. Bien, y muestre por pantalla los divisores y la suma de estos. Bien, entonces no sé si recordarán lo que les dije en uno de los videos anteriores, en donde si estamos en presencia de pares, impares, divisores, múltiplos, ¿cuál es el operador que nos sirve para este caso? Mod, ¿cierto? El mod, el famoso mod. Entonces vamos a explicar un poquito qué es lo que debe hacer nuestro algoritmo. Recuerden que el computador es tonto en ese caso, ¿verdad? Porque él no sabe sacar los divisores. Nosotros tenemos que darle las instrucciones para que él pueda procesar. Bien. Pero por ejemplo, si hacemos el siguiente análisis, según lo que dice el ejercicio, le dice que nuestro algoritmo debiera hacer algo así. Aquí está mi cajita y si yo le digo 4, le ingreso el número 4 a mi cajita, él me debiera responder esto. 1, 2, 4 y la suma es, en este caso, 7, ¿cierto? Esos son los divisores que dividen al 4 y la suma de los divisores que sería 7. Otro ejemplo, si yo le digo, por ejemplo, acá mi algoritmo, supongamos que yo le ingreso el número 12, ¿qué va a hacer mi algoritmo? Va a mostrar todos los divisores del 12. ¿Y cuáles serían esos divisores del 12? Me imagino que ustedes se lo saben, ¿cierto? De hecho ya lo están sacando. Su cerebro es muy rápido y está procesando cuáles son los números que dividen al 12, ¿va? ¿Verdad? Y van a ir siempre ya el 1, el 2, el 3 lo divide, también lo divide, ¿cierto? El 4 también divide al 12, el 5 no lo divide, el 6 sí lo divide, el 7 no, y así van ustedes trabajando hasta que muestran todos los divisores, ¿verdad? Y la suma, que en este caso tendríamos que calcularla, ¿verdad? Esto me da 5, 6, esto me da 10, 16, a ver, perdón, no, 5, 6, 10, 16, sí, 16, 17, 18, 28, ¿cierto? Esa es la suma, 28, perfecto. Obviamente para nosotros es muy sencillo. Si yo les digo, díganme los divisores del número 6, ustedes lo más probable es que lo sepan y lo van a entregar directamente. Pero ¿qué pasa con el computador? El computador es torpe en ese sentido porque él no lo sabe hacer, ¿bien? Y tenemos que enseñarle a resolverlo, ¿bien? Y para resolverlo, en este caso, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Cómo el computador lo hace o cómo el computador lo debiera resolver, ¿bien? Y principalmente es esto, miren, el computador, ¿cómo lo debiera resolver esto? Si yo le digo, ya computador, quiero que me calcules los divisores del número 6, ¿bien? El computador, como no sabe, él va a tener que hacer esto, ya, perfecto. Yo voy a hacer esto, según el computador, dice esto. Ya, 6 mod 1, ¿bien? Si me da 0, según esto, si esto me da 0, lo voy a contar, ¿bien? Como, en este caso, como 1. Y le dio, ¿cierto? Después va a hacer esto, 6 mod 2. ¿Eso me da 0? Sí.
entonces cuento 2. Luego 6 mod 3. ¿Me da 0? Sí, lo cuento como 3. Bien. Luego, ¿me da 0? No. Entonces no hago nada. Se mantiene en 3. Luego, ¿eso me da 0? Tampoco. Entonces no se cumple, no hago nada. Se mantiene en 3 todavía. Y finalmente, 6 mod 6. ¿Me da 0? Sí. Entonces cuento 4. Bien. 4 elementos. Bien. Que en realidad lo que debería hacer nuestro ejercicio es mostrar el 1, mostrar el 2, mostrar el 3, mostrar el 6. Bien. Y obviamente irlo sumando. Ahora, ¿qué podemos destacar de esto? Que nuestro ejercicio, fíjense, esto quiero que se den cuenta, que a veces cuesta. ¿Qué es eso? Esos son números que van de 1 hasta el 6, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos otro caso de utilidad del mientras, ¿bien? Entonces, ¿dónde 6 qué vendría siendo? Vendría siendo mi número que yo voy a ingresar por teclado, ¿cierto? Yo ingreso el número 6 por teclado y mi programa o mi computador debiera hacer esto, debiera repetir esto 6 veces. Una vez para preguntar si el 1 divide al 6, luego otra vez para que pregunte por el siguiente numerito, por el 2, y así sucesivamente 6 veces. Si yo ingresase el número 100, ¿cuántas veces se tendría que repetir esto? 100 veces, ¿cierto? Y ir desde 1 hasta 100. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer aquí para resolver esto? Si lo vemos desde el punto de vista de programación, tenemos que tener una variable i que parta de 1. Y tiene que ser menor o igual a n, con un mientras. A hacer. ¿Y qué vamos a hacer? La pregunta, ¿bien? Que sería 6, que es n, y estos numeritos que van cambiando es i. Entonces la pregunta sería, si n mod i me da 0, entonces hago todo lo que tiene que ver con el divisor. Termina el fin sí, no tiene un si no, porque no nos pide que hagamos algo con los no múltiplos, solamente me está preguntando por los múltiplos y que los muestre y que los sume. Bien, entonces, según este análisis, bien, que hemos definido, la idea es poder entender más o menos cómo debiera funcionar. Bien, entonces nuestro ejercicio debiese hacer esto. Esto va a ser nuestro programa. Entonces, si yo voy acá, grabo el ejercicio ensayo 3, ejercicio 2, grabamos, generamos un nuevo archivo y en este nuevo archivo vamos a definir la variable n, la variable i y la suma, ¿bien? Como real. ¿Qué tenemos que definir o declarar acá? Como primera parte, la variable i en 1 y la variable suma en 0. Escribimos un número. Ingrese un número. Y leemos n. ¿Bien? Y posteriormente, como yo necesito que se evalúe esto n veces, y tiene que ser menor o igual a n. A hacer. Y configuramos esto de la siguiente manera. No tengo que leer dentro del mientras. Por eso es muy importante que los ejercicios no todos son iguales. ¿Bien? Porque lo que tenemos que hacer nosotros ahora es hacer el cálculo. La idea es que hagamos la pregunta inmediatamente. ¿Bien? Entonces, si alguien está pensando aquí en lo estoy haciendo de memoria, como un computador, escribir, no, están mal ahí. ¿Bien? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes aquí es que esto se tiene que repetir n veces. ¿Y cómo hacemos eso? Con el i igual a i más 1. Entonces, si yo ingreso un 10, ¿cuántas veces se va a repetir esto? 10 veces. Si yo ingreso un 6, esto se va a repetir 6 veces. Pero, mientras se va repitiendo, la pregunta que tenemos que hacer es, si la variable n mod i es igual a 0, entonces lo que fuimos haciendo acá, miren, si la variable n, por ejemplo, si fuese un 6, mod i, que vale hasta el momento 1, que sería ahí, es igual a 0, eso estamos preguntando. ¿Qué vamos a hacer?
el ejercicio dice que lo mostremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir y, que vendría siendo el número 1, que sería ese que está dentro de i. Ahora, yo voy a seguir avanzando y ¿cuánto va a valer ahora? 2, ¿cierto? Entonces, i vale 2, entonces se va a hacer ahora esta operación. n mod 2, ¿cierto? Es decir, 6 mod 2. ¿Me da 0? Sí. Entonces voy a imprimir i. Y si se dan cuenta cuando lo ejecutemos hasta ahí, si yo ingreso el número 6, nos está mostrando los divisores del 6, que es exactamente lo que nosotros fuimos marcando aquí de forma manual. Bien, entonces ahí ya tenemos lista la primera parte, que sería mostrar los divisores. Ahora, ¿cómo calculamos la suma? Yo quiero sumar los divisores, ¿cierto? Y es divisor. Entonces yo necesito sumar los divisores y lo debo hacer siempre dentro de la misma pregunta. Entonces sería suma es igual a suma más los divisores, que no es n, sino que es i. Entonces acá escribimos suma de divisores, dos puntos, suma. Y ya con eso, si se dan cuenta ahora, si ingreso el número 6, tenemos que la suma de sus divisores es 12. Si ingresamos el 2, tenemos que la suma de sus divisores es 3. Y si ingresamos el 12, tenemos que la suma es 28, como lo habíamos calculado en delante. ¿Bien? Y así sucesivamente. Esto se repitió 12 veces. Si yo ingreso un 100, entonces los divisores del 100, aunque no lo crean, son poquitos. Bien, entonces tendríamos esos divisores. Bien, entonces eso es lo que básicamente estamos haciendo acá, pero para poder entenderlo es muy importante mirar esto, porque en la primera iteración él va a hacer esto, en la segunda iteración va a hacer esto. Muy importante la traza para que lo puedan entender. Bien, entonces ahí les dejo el ejercicio y obviamente ya con este ejercicio terminamos el video del ensayo número 3 y obviamente hacemos el trabajo de acostumbrarnos a grabar nuestro archivo para que obviamente si es que fallase PSeInt no lo perdamos. Bien, guardar. Y sería